Mente Comercial presenta al profesor Roberto Kerkeve Lama y su columna semanal. Lápiz y papel en mano, bloc de anotaciones en el teléfono y sobre todo, la curiosidad activa para este momento de la radio. La columna de Roberto Kerkeve Lama. Lo escuchamos, profesor. La columna de hoy que auspicia a la gente de Good Deal, que te ayuda a encontrar el mejor valor para tu empresa, para que te permita negociar, ya que estuvimos hablando del programa de hoy tanto de negociación, tomar decisiones y a partir de ahí tener mayor seguridad. Esta columna habla de la preparación que tiene que tener todo buen equipo que tiene ambición, y a partir de esa preparación, cómo tenés que preparar tu mente y por qué es importante estar preparado. Y hay una frase que se la voy a leer en maori, si me lo permite. Bueno. Cotepico o te mauri. Tera te tupu o te reacau. Está bien. Acentos más o acentos menos, será así, que significa, así como se forma el retoño, crece el árbol. Es decir, seguimos en territorio All Black. A full. Típica frase de los All Black. Esto es del libro El Legado, ¿sí? 15 lecciones sobre liderazgo, que hablan de cómo fue de James Kerr, que es el método que han diseñado los All Blacks para transformar una cultura de muchachos violentos que ganaban, pero los pecados de fin de semana los llevaban a no ser exitosos, y crear una mística que fue tomada como una mística que representa a Nueva Zelanda, y ser un All Black significa hacer todo lo que está bien para un neozelandés. Los All Black en Nueva Zelanda el rugby en Nueva Zelanda es un deporte recontra mil popular, que trasciende todas las clases sociales. Y ser All Black es un honor, y que requiere de vos un full life, donde no solo vos sos responsable de vos, sino que el grupo es responsable del grupo. Y el técnico solamente es ese componente técnico, por eso lo que hace, el único secreto es crear líderes. Ahora, ¿cómo se prepara a un líder? ¿Cómo se los entrena? Y entonces dicen que todo tiene que ver con la intensidad. Uno tiene que crecer en intensidad. ¿Por qué? Porque uno tiene que tomar decisiones en un estado de intensidad. Y eso hay que recrearlo en el entrenamiento e incluso llevarlo más allá de lo que sería en la vida real. Argentina es como que te prepara siempre para una realidad que está por venir, ¿no? Nosotros vivimos en una intensidad que otra gente no vive. Claro. Nosotros envejecemos mucho más rápido, la verdad es, hay gente que nosotros tenemos problemas que otros no tienen. Y esa intensidad te prepara a jugar los partidos de una manera más holgada, y es lo que por ahí uno percibe cuando un argentino está en otra parte del mundo. Dice, hoy mira el problemón que tenemos, no entra el cliente. No, problemas son otros, ¿entendés? Bajó la facturación, o este personal, no sé, está poco proactivo. Ajá. ¿Y problemas que tengas en serio? Me dice, poco proactivo, ¿pero te roba? No. ¿Y cuál es el problema? ¿Entendés? Sí. O sea, entonces, lo que hay que generar es crear problemas. Y la intensidad de preparación no solo te prepara para la toma del cerebro, sino que te transforma el cerebro. Te va preparando el cerebro para trabajar y generar una mentalidad ganadora. Entonces, lo que tengas que hacer, tu mejora siempre va a estar relacionado con la cantidad de horas que le dedicas a la repetición o la cantidad de kilómetros hechos. Es decir, ser y nacer superdotado y prestigioso no te va a asegurar esa excelencia, sobre todo porque a veces la presión va a hacer que por más talentoso que seas, fracases. Y hay que preparar para tomar decisiones bajo presión, ¿sí? Y para que sea y te lleve a la maestría, tiene que ser intensa, regular y repetitiva. Por ende, aquel que piensa que la capacitación es la parte blanda, es al contrario, las capacitaciones tienen que ser la parte que construya mentalidad y cultura ganadora. En lo deportivo y en lo futbolístico sería una especie de pretemporada. Y una especie de entrenamiento, que es el entrenamiento que te prepara Bielsa. Bielsa, en donde revoluciona el fútbol, donde empieza a recrear en la semana las situaciones que vivía esta persona. Entonces vos lo veías que ponía una soga y tenía que saltar a cabecear chocando la soga. ¿Por qué? Porque cuando saltaba a cabecear en los córneres esquivaba el defensor. ¿No? Si cabecear, llévate puesta la soga. ¿Y cómo recreas esa presión? Y la tenías que entrenar entre semana. Pero incluso llevarlo más allá para que en el partido estés holgado. Y ese era el talento, ¿sí? Ese es el talento fundamental. Entonces,
en esa intensidad se da un crecimiento personal que te ayuda a bajar la ansiedad. Porque lo físico te sirve, pero lo que hace la diferencia va a ser tu mentalidad en el momento de tomar esas decisiones. Por eso vas a ver que ahora está de moda poner alguien de neurociencia en los planteles haciendo tomar decisiones. ¿Y cuáles son las decisiones que te entrenan la personalidad? Todas aquellas decisiones que tienen que ver con lo aleatorio, impredecible y que te cuestionan constantemente, porque el cerebro busca un estado de confort y lo que no tenés que permitir es que se acostumbre a eso. Al confort. Al confort. Siempre buscarlo, porque nosotros siempre vamos buscando la economía de recursos. Y acá, al contrario, hay que poner en un lugar incómodo. ¿Qué puede pasar? ¿Y qué podremos mejorar de esto? Ya estamos bien. ¿Y qué podremos mejorar? Esas preguntas incómodas son oportunidades de crecimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando yo genero esta presión? Aparece lo que se llama la cabeza roja, ¿no? La cabeza roja es cabeza agitada, abrumado, tenso, que tiene que ver con la visión de foco. Cuando uno tiene ansiedad, cuando uno está nervioso, uno pierde visión panorámica, se le estrecha la visión, mirada fija, tensión en los hombros, tensión en el cuello, maxilar apretado, y tiene la mayoría de la irrigación sanguínea en las extremidades porque tiene miedo y se prepara para huir o para atacar, y en esa situación uno pierde flexibilidad. Y lo que uno tiene que trabajar es en cabezas azules, es decir, gente que esté siempre en calma y motivado. Esta maestría que uno tiene con decir, sí, no hay problema. Esta maestría que tienen algunos gerentes que dicen, nos vamos a ir al diablo, es un desastre. Veamos si es un desastre. El darse cuenta que podés tener una visión de abstracción mucho más alta, te pone en otro juego. Y eso te permite fluir. Bueno, ese fluir le llama el tener cabeza azul, que es siempre tener una opción, ver otra forma de ver las cosas, ¿sí? Pensar en qué pasaría si, y eso uno lo hace solo cuando está calmo. Por eso siempre duden, queridos oyentes, cuando estén en esas situaciones de presión o cuando estés con alguien que te dice tenés que decidir y te quiere arrastrar en esa ansiedad, siempre tenés que saber que ¿cuántas veces te habrá pasado que al otro día las cosas no eran tan graves? Claro. Pero hay como una necesidad de que empatices con su crisis. Y al contrario, cuando vos estás tomando decisiones, lo que tenés que hacer es salir de esa visión de foco y encontrar la forma de recrearte, reconocerte en cabeza roja e irte a ese estado de cabeza azul. Aunque a veces parezcas apático. Aunque a veces sería más cool que te pongas a insultar con el otro. ¿Pero cómo haces? ¿Te vas? No sé si es tan así. ¿Qué pasa? La presión que generó la pandemia hacía que hubiera gente que explotaba todos los viernes o todos los miércoles. Y el tipo que pudo decir, bueno, veamos, probemos con esta cosa a ver si sale, pero no va a andar, probemos. Generar opciones te multiplica las opciones. Mantenerte el cerebro azul te permite ver con claridad si va a haber otra opción. Cuando vos te cebas en esto de decir, che, no hay opción, no hay otra, es como una profecía autocumplida. Si aparece otra opción no la vas a estar viendo. Para que esto pase y que se dé, tiene que haber gente entrenada. Y ese entrenamiento lo podemos bajar, por ejemplo, en oratoria. Un tipo de la comunicación como sos vos. Hay que ir haciéndolo gradualmente, porque hacerlo de golpe te mata el proceso. Entonces decir, che, practica el discurso que vas a dar, escribilo. Bueno, ahora léelo. Bueno, ahora decilo al frente de un espejo. Bueno, ahora con una cámara. Bueno, ahora con alguien que te interrumpe y te hostiga. Es decir, vas subiendo el nivel. Entonces, cuando llegue el momento de dar el discurso, donde no va a haber alguien que te quite el papel, alguien que te esté hostigando, claro, estás en otro juego. Bueno, vamos a ensayar venta, vamos a vender, pero vamos a hacer que el tipo te haga renegar. Si vamos a hacer un roleplay, que te diga, no quiero vender, chiquito, me estás arruinando la siesta, te odio. Entonces, cuando uno se prepara a lo peor, quizás pueda sostener una llamada telefónica y hablar desde otro lugar. Si lo haces de una manera poco programada y le tiras todo de golpe, quemas el proceso. Por eso hablan el proceso de cocinar la rana en agua caliente, que siempre se mete la rana en agua fría y vas calentándolo. Siempre el equilibrio está entre el uso y motivado, y la intensidad es la hermana de la práctica.
Intensidad puesto en la práctica te hace relajarte, y la práctica con intensidad te lleva a la maestría, y la maestría es la verdadera motivación. Por ende, para poder lograr maestría, que es la motivación más sana y que nunca se acaba, son estados que se logran solo con práctica anterior. Y esa práctica anterior, si no tuvo intensidad, la intensidad del momento a veces te roba motivación y te roba placer. Entonces, y la intensidad sin práctica te enferma. Te enferma. Que es lo que pasa en la pandemia, cuando a la gente se le pide resultados o se le pide acciones y no fue preparada. Entonces, ¿cuántas personas están hoy haciendo llamadas telefónicas o manejándose en redes sin haber tenido un entrenamiento sobre eso? ¿Cuáles son los tiempos para contestar un mail? Entonces lo retan. Intensidad sin práctica te consume. Y muchos están en esos procesos. Entonces están cabeza roja, presión, burnout, ¿qué tengo que hacer? Levantarme en las mañanas a contestar estos mails. ¿Cómo se contesta este mail? ¿Qué me daría más efectividad? Y entonces aprende solo, equivocándose. Ahora, ¿tenés la motivación? ¿Te ayuda el entorno? ¿Te lo está permitiendo generar maestría? ¿O solamente estamos dañando cada vez más tu autoestima? Hacerse esas preguntas ha marcado la diferencia entre los que aprendieron y los que no. Y los que van a tener un 2020 con aprendizaje, o un 2020 que están esperando que se vaya, pensando que el 2021 mágicamente va a cambiar algo. Como si esto fuera, terminó la película y viene otra. Sí, y la vacuna va a solucionar todo. ¿Te das cuenta? Entonces, ojalá haya gente que entienda que el comienzo del cambio es ahora, vacuna o no, porque después cuando venga la vacuna y todos ya podamos... hay otros que ya están haciendo un movimiento precompetitivo y están jugando en otra cancha. Exactamente. Y esto pasó en todas las crisis de Argentina. Hay gente que, sabiendo que en estas crisis al equipo lo preparó porque sabe que hay rebote. Y vos sabéis, lo han escuchado en este programa, estamos entre 12 y 15 puntos por debajo. Algún rebote va a haber en algún momento. Y si va a venir, que te agarre, si va a llover sopa, que te agarre con cuchara. ¿Sí? Por lo menos que te agarre con cuchara.